Para quienes preguntaron cómo pueden utilizar el programa Excel para realizar la ejercitación de correlación propuesta, les comento algunos tips. Dada una tabla donde figuran las dos variables a correlacionar, en este caso del ejemplo eran las notas de una serie de sujetos en la materia matemáticas y en la materia física. Lo que nos piden, entre otras cosas, es que realicemos el diagrama de dispersión, determinemos el coeficiente de correlación y luego interpretemos el resultado. Para realizar esto que se nos propone con el Excel, lo que vamos a tener que hacer es, primero, entender que si nos están pidiendo realizar el diagrama de dispersión, vamos a tener que hacer una gráfica donde también vamos a incluir las media aritmética. ¿Por qué? Porque la media aritmética de la variable matemáticas y de la variable la nota en física van a ser necesarias para determinar el baricentro centroide del diagrama de dispersión. Además, ese valor de la media más los desvíos los vamos a utilizar para determinar exactamente el valor del coeficiente de correlación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir un Excel. Al abrir un Excel le vamos a poner un nombre, ¿sí? Guardar como, y ustedes se fijan dónde lo quieren guardar. Bueno, yo lo voy a llamar R de Pearson, ¿m? Y lo voy a poner en el escritorio. Lo guardo y lo primero que hay que hacer es copiar realmente sin ningún tipo de error la tabla de la cual se me pide que realice el diagrama y determine el coeficiente. Es importantísimo no equivocarse, ¿por qué? Porque de ello va a depender el cálculo de la media, de los desvíos, las medidas que van a ser utilizadas luego para el coeficiente de correlación y además para graficar antes el diagrama de dispersión. Entonces es importantísimo, yo lo voy a copiar, esto es una imagen, la copio y me la llevo al Excel. No la puedo utilizar en el Excel como imagen. El Excel necesita que cada una de estas celdas, ¿sí?, esté con un valor. Entonces, lo primero que hago es replicar exactamente y sin errores esta tabla que se me propone. Acá voy a poner sujetos, ¿sí? Tengo el sujeto, el A, el B, C, D, E, F, G, H, I. Bien. Y la variable que son las notas en matemáticas, ¿m? Y la nota en física. Bien. Acá es donde tengo que tener mucho cuidado. El sujeto A tiene 8 y 7. B, 10 con 10. ¿Cómo estudio este? 5 con 3. Un 3. 4 con 4. 8 con 9. 10 con 8. 7 con 6, 6 con 5 para este sujeto y para el sujeto I, 9 con 4. Bueno, tómense todo el tiempo del mundo, esto ya lo borro, esta imagen, tómense todo el tiempo del mundo para chequear que estos valores sean los correctos, ¿sí? Luego, le pueden poner algún tipo de edición. Por ejemplo, pueden marcar la tabla con las rayas, etcétera. A veces está bueno diferenciar los títulos. Aquí abro donde dice bordes y voy a poner el inferior. En el último también voy a poner un borde inferior y así me quedan determinados los sujetos con sus notas. Primer aspecto, entonces, recordemos que estamos tratando de correlacionar si para cada los sujetos, cómo se relacionan justamente, cómo varían a medida que cambian los valores en las notas de matemática para cada uno de los sujetos, cómo cambian a la par la nota en la materia física, ¿sí? Y si esta correlación concomitante eh, es de qué sentido y de qué grado. Esto es lo que vamos a tener que interpretar. Para eso, primero la realización gráfica y la primera aproximación gráfica a la existencia o no de correlación. Para poder graficar, lo que vamos a necesitar son las medias, ¿sí?
media igual, fíjense que lo pongo acá porque tengo que calcular la media de esta variable, notas en matemática, y la media de esta variable, que es notas en física, ¿sí? Notas en matemática, notas en física. Lo que vamos a hacer es recordar la fórmula del promedio, lo habíamos visto muy al comienzo de nuestra cursada, y para calcular un promedio lo que tengo que hacer es tomar cada uno de los valores de la variable, ir sumándolos. Luego que lo sumé, lo divido por el total de casos. Esta es la fórmula de la media aritmética. Entonces, en este ejemplo, yo tendría que sumar 8 más 10 más 5 más 4 más 8 más 10 más 7 más 6 más 9 y dividirlo por la cantidad de casos que es. Son, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N es igual a 9 sujetos. ¿Mm? Entonces, una vez que hicimos esto, lo podemos hacer o como lo veníamos haciendo con la calculadora, etcétera, o lo podemos hacer con el programa Excel. Para eso vamos a buscar la función media aritmética. En Excel, la función media aritmética se denomina promedio. Entonces, vamos a insertar la función promedio para que nos calcule la media de cada una de estas dos variables. Es fundamental que nos paremos en la celda donde queremos que nos vuelque el resultado. Segundo, vamos a la solapa fórmulas. Tercero, buscamos este icono F con X y ponemos insertar fórmulas. Por defecto se nos abre una nueva ventana y aquí, miren acá, ven que dice usadas recientemente, es lo que va a aparecer siempre. Mi recomendación es pongan todo. ¿Sí? Al poner todo pueden ir buscando acá, miren cómo muevo con el cursor, puedo ir buscando hasta buscar la función que se llama promedio, para encontrar que para una misma función la palabra promedio puede estar utilizada en muchas funciones. Promedio sí conjunto. Bueno, acá está promedio. La marco y pongo aceptar. Nueva ventana. Y ahora Excel, acá miren, acá arriba está la función. Siempre tengo que chequear que sea la función que quiero. Dice promedio y le pregunta, ¿promedio de qué? Las celdas es la manera en que Excel se mueve con los valores de las celdas. Por eso para Excel es importante que uno le diga, quiero que me hagas lo que necesito hacer, pero de esta celda y aquella otra celda, o desde esta celda hasta la otra celda. Entonces, lo que hay adentro es lo que va a procesar. Entonces, siempre lo que le tengo que indicar es desde qué celda hasta qué celda voy a trabajar. Bueno, yo quiero que me haga el promedio desde esta celda 8, fíjense como ya aquí arriba dice la C3, es decir, la columna C con la fila 3, hasta, y miren cómo lo marco, hasta la misma columna, pero la 11. Y aquí arriba tengo que chequear que sea lo que yo quiero, desde la C3, es decir, la columna C, desde la fila 3 hasta en Excel, hasta se dice 2 puntos hasta la misma columna y la fila 11. Si es correcto lo que yo estoy escribiendo, aquí ya me tiene que aparecer un valor. Fíjense que aparece 7,4444. Bueno, acepto y ese es el valor de la media aritmética para este conjunto de datos. Lo mismo voy a hacer con las notas de la variable, notas de física. Me paro donde quiero que aparezca el promedio, voy a fórmulas, insertar fórmula y busco la promedio. Les voy a enseñar otra forma de buscar. Siempre que acá diga todo, puedo acá arriba, donde marqué con negro, escribir la fórmula que yo busco, promedio. Cliqueo sobre ir. Y aquí me aparecen todas las fórmulas que usan promedio. Bueno, busco la que yo necesito, promedio. Acepto. Y de nuevo me pregunta Excel, bueno, ¿cuál quieres hacer? ¿Promedio de qué? Me paro en la primera y marco hasta la última. Ya aquí aparecen los valores de la variable. ¿Mm? Acepto. Entonces tengo
que el valor de la media es 7,4444 periódica y 6,22 periódica para las notas en física. Vamos a trabajar solo con dos decimales, entonces lo que hago es marcar las dos celdas y voy a la solapa inicio. En inicio busco aquí en el centro esto que dice 0 con flechitas, para un lado y para el otro. Justamente esto es, miren lo que está pasando a medida que yo lo marco. Aumentan los decimales, disminuyen los decimales. Bueno, vamos a quedarnos solo con dos decimales. Marqué, fui a la solapa inicio y saqué los decimales con esto. Bien, cliqueo en cualquier otro lado, listo. La recomendación siempre es que pongan algún guardar bastante seguido. Ya teniendo todos los valores de la variable y los dos promedios calculados, lo que voy a hacer ahora es realizar el diagrama de dispersión. Para realizar el diagrama de dispersión, es decir, la manera gráfica en que puedo visualizar si existe correlación, su grado y su sentido, lo que voy a hacer es marcar no solo los pares ordenados de valores de la variable para cada sujeto, sino el centroide, el baricentro, es decir, el par ordenado de rendimientos típicos, que son las dos medias. Entonces lo que vamos a hacer es marcar, fíjense cómo yo marco, desde la primera de las notas hasta la última e incluyo el baricentro centroide, las dos medias, una vez que marqué todos los pares ordenados más la media. Por eso es importante que a continuación del último sujeto, fíjense acá está el I, el sujeto I, a continuación puse la media, para que yo pueda marcar todo y me quede todo junto. Marco, primero. Segundo, voy a la solapa, insertar. Tercero, busco esta opción que dice en diagrama de, fíjense que dice dispersión. Abro y tomen el primero, siempre tomen el primero. Cuando yo cliqueo, ya me aparece el diagrama de dispersión. Esto lo voy a mejorar para que a mí me resulte más fácil de entender cómo es la correlación, si existe o no el grado y el sentido. Esto que dice serie, lo voy a borrar. Primera observación, todo lo que haga sobre el gráfico tengo que estar sobre el gráfico. Fíjense que yo marco el gráfico y cambian los bordes. Eso quiere decir que estoy trabajando con el gráfico. Hago un clic afuera, ya no trabajo más sobre el gráfico. Entonces, todo lo que sea trabajar con el gráfico, tengo que estar sobre el gráfico y tienen que estar estos bordes. Esto que dice serie 1, lo marco y lo borro. Me paro de nuevo sobre el gráfico. Si estoy afuera, no pasa nada. Fíjense cómo, si estoy afuera, acá no aparecen opciones. Marco el gráfico y aparecen estas opciones de herramientas de gráfico. Diseño, presentación, formato. ¿Sí? Hago un clic afuera, desaparecen. Por eso es importante entender que solamente van a estar si yo cliqueo sobre el gráfico. ¿Sí? Bien, entonces al cliquear aparecen opciones para que yo cambie el diseño, mejore la presentación, el formato. Otra cuestión importante, todo gráfico tiene como dos contornos. Uno el exterior, que yo puedo agrandar, achicar. La otra es que si hago un clic adentro, fíjense, lo que agrando o achico es la parte que queda propiamente dicho de la gráfica. Entonces, no aumento el gráfico o disminuyo, sino que aumento o disminuyo lo que está contenido dentro de ese contorno. Entonces, puedo aumentar y disminuir todo, o puedo solamente cliqueando adentro hacer más chico, más grande, ese diagrama que permanece adentro. Bien, siguiente cosa. Lo que vamos a hacer es, cliqueando sobre el diagrama de dispersión, vayan a estas solapas que dicen diseño, presentación, formato. Bueno, vamos a diseño. Fíjense aquí, esta opción, diseño de gráfico. ¿La ven? Bueno, marquen esta que ven acá. ¿Ven que tienen varias opciones? ¿Mm? Ustedes pueden ir marcando, ven que cuando uno marca cada una va cambiando lo que va viendo. Bueno, yo les sugiero que marquen siempre la primera. Vamos de vuelta. Tenemos esto, un clic afuera, clic adentro del gráfico, van a diseño y esta primera que está acá, la primera de la derecha, la marcan. Entonces, aparece la recta
Esta recta se llama recta de regresión, la vieron en la teoría. Me voy a sacar esto porque me molesta la variable x, y fíjense cómo, ¿sí? Teniendo en cuenta estos valores, ¿m? De los pares ordenados de la variable, lo que ustedes tienen acá es ver cómo estos pares ordenados se aproximan o no a la recta de regresión. Vamos a recordar algo muy importante. Cuanto más alineados están, más alta es la correlación. Cuanto más dispersos están los puntos, más alta es la dispersión, por lo tanto, menor es la correlación. Entonces, este es nuestro diagrama de dispersión. Fíjense cómo siempre también los pares ordenados correspondientes al baricentro o centroide, queda siempre sobre la recta. Bueno, hay cuestiones de forma que pueden cambiar, pero esto no importa porque no es algo que van a necesitar usar. Simplemente necesitamos esto. Vamos a observar un poco nuestro diagrama de dispersión. ¿Qué teníamos que saber de nuestro diagrama de dispersión? Teníamos que saber tres cosas. En primer lugar, si existe o no la correlación. En segundo lugar, el grado. Segundo, tercero es lo mismo. Y el sentido. Bueno, cualquier diagrama de dispersión que no tenga tan separados los puntos, ¿sí? Como para que uno diga, bueno, realmente hay una dispersión tan alta que evidentemente no hay correlación, eh, si los puntos fuesen tan dispersos, lo que diríamos es que no hay correlación. Pero acá los puntos están próximos, fíjense cómo hay muchos puntos próximos a la recta de regresión, están muy cerquitas. ¿Sí? Muy cerca. Realmente están cerca. Por lo tanto, sí hay correlación entre las dos variables, notas de matemática y notas de física. Segundo, el sentido es más fácil. Vamos con el sentido. Siempre que vaya para allá, ¿sí? Acá podemos establecer los ejes. Siempre que vaya para allá, siempre que se dirija para allá, decimos que el sentido es positivo. ¿Cómo no sería positivo? Bueno, cuando van así, que acá está la recta de regresión y los puntos se alinean, pero yendo siempre para aquel lado. A en lo que llamamos, si se acuerdan de trigonometría, este es el cuadrante 1, el 2, el 3 y el cuadrante 4. Siempre que vaya en esta dirección del cuadrante 1 a 3, decimos que la correlación es de sentido positivo. Bien, ¿qué es lo que nos falta advertir? El grado. El grado es, puede ser medio, bajo, nulo, alto, perfecto. Una correlación es de sentido, perdón, es de grado alto cuanto más alineados están sus puntos, ¿sí? Y esta, nuestra correlación, dice que está muy cerca de la recta y por lo tanto nuestro grado va a ser realmente alto. ¿Qué significa que el sentido sea positivo? Que a medida que en cada sujeto se presenta una nota en matemáticas que va aumentando, también va aumentando para ese mismo sujeto la nota en física. Hay una correlación, hay una concomitancia en el aumento de los valores de la variable de una y otra. Es decir, que a medida que aumentan los valores de X, también tienden a aumentar los valores de Y. O viceversa, a medida que disminuyen las notas de matemáticas, vemos que en esos sujetos también disminuye la nota de física. Y esto tiene una fuerza, una intensidad alta. ¿Sí? Realmente es de una intensidad notable. No es perfecta, no están alineadas, tampoco es baja la correlación, mucho menos tendiendo a ser nula. Entonces, nuestro diagrama de dispersión ya lo pudimos realizar, advertir los tres datos que nos proporciona la fórmula antes de ahora proceder a calcularla.
Bien, luego vamos a hacer un raconto. Me voy a correr, fíjense que para correrme este gráfico lo tomo, lo marco acá arriba y cuando el cursor, fíjense cómo cambia, el cursor tiene 1000 formas, ahí tiene forma de estrella, perdón, de cruz. Si lo abro doble clic, se queda paradito, es un palito para poder escribir. Yo lo puse ahí, forma como una estrella ninja. Lo marco y me sirve para llevarme mi diagrama de dispersión a donde yo lo esté necesitando o queriendo ubicar, ¿sí? Entonces lo voy a poner acá, luego lo vamos a retomar. Vamos a calcular entonces ahora el coeficiente de correlación R de Pearson. ¿Cómo calculamos el coeficiente? Vamos a recordar la fórmula, ¿sí? El coeficiente de correlación R de Pearson producto de los momentos lo que hace es tomar cada valor de la variable y se lo resta al promedio. Luego, lo que hace es tomar cada valor de la otra variable y se lo resta también al promedio de esa variable. Y esto lo multiplica. Luego que va haciendo cada valor de la variable menos la media, cada valor de la otra variable menos la media, y lo multiplica, agarra y lo suma todo. Una vez que lo suma todo, ¿sí? Lo divide por el desvío de la primera, por el desvío de la segunda, por la cantidad de casos. Entonces, es una fórmula compleja que lo que podemos hacer es ir haciendo, ¿m? Siempre es, podemos ir trabajándolo con el Excel de a poco. ¿M? Para poder calcular para poder utilizar esta fórmula, vamos a necesitar algo que no tenemos todavía, ¿sí? Tenemos los valores de la variable, perfecto, están acá, están todos los variables de X. Está la variable en Y, la tenemos acá. Está la media en X, la tenemos acá. Está la media en Y, perfecto, la tengo acá. Pero la cantidad de casos ya lo tengo, conté que eran 9. ¿M? ¿Qué es lo que me falta? Me falta entonces poder establecer el desvío de cada uno de los valores de la variable. Entonces, lo que me está faltando es el valor del desvío en X y del desvío en Y. Para calcular los valores del desvío en X y del desvío en Y, vamos a recordar la fórmula. Para calcular un desvío, lo que hacíamos era tomar cada valor de la variable, restarlo al promedio de ese valor de la variable, ¿sí? Elevarlo al cuadrado, luego sumarlo, dividirlo por la cantidad de casos y calcular la raíz. Bueno, esta misma fórmula la podemos hacer a través del Excel utilizando la fórmula. La fórmula que vamos a usar para poder calcular el desvío estándar se llama desbest, ¿sí? Desvío como desbest, 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 P de la población. ¿Cómo la aplicamos? Primero, vamos a escribir acá que voy a calcular los desvíos, ¿sí? Pueden escribir S o pueden escribir la palabra desvío. Desvío estándar. Bien, igual. Vamos a pararnos esa, em, en esa celda donde yo quiero, uy, perdón, en esa celda donde yo quiero que me ponga el resultado y vamos a buscar la fórmula que Excel utiliza para el desvío. Fíjense que esta es la que tiene que ser. Bueno, vamos entonces a solapa fórmulas, insertar fórmulas. Recuerden que tiene que estar aquí, en vez de usadas recientemente, busquen siempre todos. Y busquen, bajen hasta desbest, ¿sí? Empieza acá, desbest T, desbest M, ¿sí? Busquen estas, desbest P o desbest P. Eso quiere decir de la población. ¿Por qué?
Si ustedes tienen duda de cuál usar, fíjense que aquí hay una opción que dice ayuda sobre esta función. Cuando la abren, lo que les aparece es Excel les cuenta qué fórmula está usando. Fíjense, Excel en vez de decir M, escribe X con una raya arriba. Pero esta es la fórmula que usa Excel para calcular el promedio. Entonces, lo que hacemos es el valor de la variable menos la media al cuadrado sumatoria. Bueno, esta misma fórmula es la que necesitamos nosotros para poder trabajar el, el desvío estándar. Fíjense, siempre busquen las fórmulas, acá está, ¿m? Las fórmulas. Entonces, busquen desbest.p según la versión o sin p. ¿M? Entonces, aceptan. Aquí está la función siempre, y de nuevo Excel les va a preguntar, bueno, yo te voy a calcular el desvío, pero vos decime desde qué celda hasta qué celda, es decir, los valores de qué celda hasta qué valor, en qué celda querés que te calcule el desvío. Bueno, vamos a calcular el desvío de la variable X, desde el 8 hasta el 9. No incluyan la media no forma parte de esa matriz original. Bien, si hicieron bien las cosas, ya aquí les aparece un resultado, 2,06006. Acepto. Bien. Uy, me quedo acá arriba. Me lo llevo. Si me equivoqué, fíjense, agarro el cursor con la opción de el cursor con esa estrellita ninja y me llevo a donde yo quiero el resultado. Vamos a hacer lo mismo para el desvío de la siguiente variable. Entonces, me paro donde quiero el resultado, voy a insertar la función, voy a todo y busco desbestp. ¿Mm? Desbestp. Bien, busquen esta, cualquiera de las dos es la misma, desbestp, y marcan desde el 7 hasta el 4. No incluyan la media, si hice bien las cosas, aquí aparece un resultado, acepto. De vuelta lo mismo. Como tengo muchos decimales, voy a marcar. Fíjense que Excel siempre es primero marcas y después haces las cosas. A veces primero haces las cosas, después marcar, pero tengo que entender de que siempre voy a marcar celdas antes o después y voy a insertar funciones o algún tipo de herramienta que me dé las solapas. Entonces, ahora los marco, voy a, ¿dónde era? Inicio y me fijo en estos ceros con flechitas y voy sacando decimales. Fíjense que a medida que yo cliqueo, aquí desaparecen los decimales. Primero lo marco, ¿sí? Marco lo que quiero hacer y le saco decimales. Me quedo siempre con 2 decimales. Bueno, estos son los valores de la media y del desvío que yo tengo. Con estos valores de la media y el desvío, yo lo que puedo hacer es hacer la fórmula, ¿sí? ¿Cómo hago la fórmula? Bueno, lo que puedo hacer es tomar esta fórmula, la voy a volver a escribir en otro lugar, ¿m? Y la puedo ir trabajando con Excel. ¿Por qué la puedo ir trabajando con Excel y no calcular la correlación directamente? Porque tal vez necesitemos, ¿sí?, algunas partes de la fórmula y cuando uno calcula el valor total no aparecen las partes de la fórmula. Entonces, el coeficiente de correlación R de Pearson lo que hace es arriba tener un valor. Este valor que está acá arriba, arriba se llama numerador. El numerador se llama covariación de X e Y. La covariación entre X e Y es la que determina el signo de la correlación. Sabemos que la correlación puede ser negativa o positiva. Bueno, el signo siempre va a estar determinado por el numerador, por la parte de arriba. Tengo cada valor de la variable menos la media de esa variable. ¿Sí? Tengo cada valor de la variable menos la media de esa variable. ¿Qué hacíamos con esto? Lo multiplicábamos y luego lo sumábamos todo. Una vez que hicimos todo esto que se llama covariación de X e Y, de donde aparece el signo del R, lo dividimos por los desvíos de una variable por, ¿sí?, el desvío de la otra variable por la cantidad de casos.
Ahora que ya tenemos todos los datos que necesitamos, lo que podemos ir haciendo es eh, llevando la fórmula a su realización. Podemos empezar a hacernos una columnas. En la primera columna, fíjense, me paro acá arriba, puedo hacer x menos la media en x. Entonces, voy a calcular, si quieren le pueden hacer una linda rayita abajo, voy a calcular ahora toda esta primera parte de los valores de la variable menos la media. Lo que vamos a hacer es que Excel haga la cuenta. ¿Cómo se comienza a hacer las cuentas en Excel? Siempre se pide, por favor, a Excel con un igual. Igual paréntesis. Así comienza toda la realización de fórmulas en Excel. Igual paréntesis. Lo que quiero es este valor de la variable 8 menos, escribo el menos, la media. La media está acá, si quieren la pueden copiar, 7,44. La media no va a cambiar, entonces tienen que de cada valor de la variable menos la media, fíjense que lo que hicimos, ¿sí? Vamos a volver a hacerlo, es igual paréntesis, siempre empieza así, este valor de la variable, es decir, es x menos la media. Yo les recomiendo directamente escríbanla, si no les tengo que enseñar muchas más cosas para que no se complique. Una vez que ustedes, fíjense acá arriba siempre tienen la sintaxis, igual la celda C3, es decir, ese valor de la variable menos la media. Cierran el paréntesis, cierran el paréntesis, enter, y ahí les queda el resultado. De esto lo pueden hacer con todos de vuelta. Igual paréntesis, el valor de la variable 10 menos 7,44, cierro paréntesis, enter. La otra opción es tomar esa función y que Excel ya haga todo de manera más rápida. ¿Cómo hacemos? Me paro sobre la función que recién calculé. Y fíjense que en la celda hay aquí, hay un cuadradito, ¿lo ven? Cuando uno se para acá, ¿sí? Hay un cuadradito que chiquitito en la punta. Aquí hay como un puntito negro. Si uno toma a la celda desde ese puntito negro, es como si uno lo agarrara a las pestañas, fíjense que el cursor va cambiando de forma. Cada vez que el cursor cambia de forma, cambia de función. Cada forma del cursor es una función que hace. Esta función, cuando es un más, es de arrastre. Se paran sobre ese puntito negro, cambia al signo más y arrastro, 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 arrastro hasta el último. Entonces, la misma función de agarrar cada valor de la variable menos la media, lo repite solo, porque va corriendo, acá el 8, en la siguiente lo corre al 10. ¿Cómo sé que está bien? Hago doble clic y me aparece en azul, ¿sí? La celda que estoy, eh, la celda que estoy utilizando. Entonces, ya hice todos los valores de la variable menos la media. Vamos a hacer lo mismo ahora con los de y. Entonces tengo y menos la media en y. De vuelta, tengo que agarrar cada valor de la variable 7, 10, 3 y restárselo al promedio. Entonces, igual paréntesis. El valor de la variable es 7 menos la media, yo les recomiendo escríbanla 6,22. Cierro paréntesis, enter. En vez de escribirlo todo de nuevo, cliqueo sobre la celda, agarro la puntita y lo bajo hasta el final. Si quieren, van a inicio y le hacen una linda rayita. ¿Pero es esto lo que queríamos? No. Lo que queremos es esto por esto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es esto por esto. Esto por eso. Entonces, nos falta un paso más. Tenemos que hacer x menos la media, ¿sí? Por y menos su media.
Eso es lo que yo necesito hacer. ¿Mm? Entonces, vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer con Excel. Entonces, igual paréntesis. Quiero que multipliques esto. Fíjense que lo que hacemos es marcar la celda siempre. Por, escribo asterisco, por esto. Y si yo voy haciendo bien las cosas y sé leer, estoy diciendo que el contenido de lo que hay en la E3, es decir, en la fila E, en la columna E, fila 3, lo quiero multiplicar, hay un asterisco, por lo que está en la fila 3, pero en la columna F. Cierro paréntesis, enter. Y ahí me apareció lo que yo buscaba. Lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo, y ya tengo toda esta multiplicación que era lo que yo estaba buscando. Ya tengo esto por esto. Pero yo no quiero eso por eso, necesito la suma de todo eso. Entonces necesito acá sumar. ¿Cómo lo sumo? Lo va a sumar el Excel. Lo que hago es pararme donde quiero que lo sume y voy a fórmulas. Y aquí ya aparece siempre la autosuma porque es muy usada. Entonces puedo cliquear acá, autosuma. Excel enseguida detecta una serie de números para sumar y yo tengo que fijarme. Fíjense acá abajo, suma paréntesis y en negro dice, ¿querés que te sume desde la G3 hasta la G11? Sí, simplemente ponen Enter. Y entonces tenemos una serie de multiplicaciones que hemos sumado y eso nos da un valor de 30,1112. De vuelta, vamos a trabajar solo con dos decimales. Vamos a inicio, me paro sobre la que quiero sacarle los decimales y saco de acá, 30,11. Entonces, toda esta parte, ¿sí? Toda esta parte de aquí arriba, ¿m? Que no es ni más ni menos que la covariación de X e Y, nos dio 30,11. Y nos dio en positivo. Lo primero que tenemos que ver es que nos da algo que obviamente también lo hemos visto en el diagrama de dispersión, que era positivo. ¿Y por qué ya digo positivo? Porque recuerden, el signo siempre aparece en esta parte de arriba, en la covariación, en el numerador de la variable. Bueno, vamos ahora a encontrar ese 30,11 que lo tenemos que dividir por la multiplicación de tres cosas. Entonces, vamos a hacerlo aparte. Uno puede hacerlo aparte, uno puede escribir. ¿M? Simplemente ahora voy a decir, bueno, voy a escribir que tengo que hacer el desvío en X por el desvío en Y por la cantidad de casos. Igual, bueno, a ver cuánto nos da. Me pongo en la de al lado y voy a hacer esa multiplicación. Escribo igual paréntesis y empiezo a marcar qué cosas tengo que multiplicar. Desvío en X, ¿dónde lo tengo? Acá, lo marco. Por asterisco. Desvío en Y, lo tengo acá, lo marco. Por asterisco. Cantidad de casos. Bueno, ya sabíamos, la cantidad de casos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sujetos por 9. Cierro paréntesis, enter. Esa multiplicación del desvío de cada variable por la cantidad de casos me dio 41, 53, bueno, de vuelta, marco, me voy a inicio, quiero solo dos decimales, ¿sí? Listo, ya tengo el otro valor que necesitaba, que es el de abajo, el del denominador, para dividir y poder encontrar el valor de R. 41,50. Recuerden, esto se llama covariación de X e Y, ¿sí? Y es de donde siempre sale el número. Bueno, 30,11 dividido 41,50 lo pueden hacer con el
¿cómo se llama? Calculadora ustedes mismos o lo pueden seguir haciendo con Excel, ¿sí? Si uno lo sigue haciendo con Excel, lo que va a encontrar es entonces eh, una nueva cuenta. La nueva cuenta, entonces, para calcular el R de Pearson es arriba, bueno, el 30,11, abajo el 41,50. Eso sería, bueno, lo pueden hacer con el Excel. Se paran en cualquier lado, por ejemplo, acá, ¿sí? Y lo que uno puede hacer es igual paréntesis. 30,11 está acá, lo marco. Dividido, que es la raya de fracción, 41,50, que está en esta celda. Cierro paréntesis, enter. Y ahí tenemos nuestro valor de correlación. No quiero tantos decimales, marco la celda, voy a inicio y saco decimales hasta que me queden dos. Luego, nuestro valor de R de Pearson, ¿sí?, quedó constituido por, tal como habíamos predicho, un valor positivo alto, ¿sí? Que existe correlación, y esta es la interpretación, que existe correlación, que esa correlación es de sentido positivo y con una intensidad alta. Entonces, esto que hemos calculado efectivamente es lo mismo que habíamos observado antes. ¿Mm? Grado. Existe la correlación, es de sentido positivo y muy cercano los valores a la recta, por lo tanto es de una intensidad alta. Positiva, existe positivo y de grado alto. Bien, espero que les haya servido.